España se erige como el gran centro de producción de metanol sintético de Europa. En los últimos meses hemos podido ver proyectos anunciados a lo largo y ancho de toda la península, y hoy tendremos la suerte de poder hablar con el primero de ellos. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Tenemos la suerte de contar hoy en el podcast del hidrógeno con Diego Clemente, a quien ya hace mucho tiempo que teníamos ganas de traer por aquí. Diego, CEO y CTO de Zetair Hub, bienvenido a nuestro espacio. Buenos días, muchísimas gracias, Bryce, Javier. Es un honor estar aquí con vosotros y soy un seguidor de vuestros podcasts, obviamente. Buenos días, Diego. El placer es nuestro por tenerte aquí con nosotros. Lo primero de todo, nos gustaría que nos contaras un poco más de ti y de la empresa a la que representas, a Zetair. Muy bien, vale, pues con total humildad podemos decir así, ¿no? Por formación, que prácticamente, tanto en mi persona, ¿no? Como CEO e incluso mis socios, podemos decir que somos un poco advenedizos en este mundo, ¿no? Sin embargo, llevamos más de 5 años con el tema del hidrógeno y sus transportadores orgánicos, como en este caso nuestro proyecto, ¿no? Que es el metanol. Sin entrar mucho en mi figura, ¿vale? Pues yo soy CEO y CTO de la empresa. En breve dejaré de ser CTO, ¿no? Pues porque al ser director de varias empresas, ¿no? Tanto de arquitectura e ingeniería, ¿no? Que es otra de las empresas que tengo, otra de inteligencia artificial. Pero si bien es verdad que Zetair Hub y todo lo que supone el proyecto NASCAR y la marca Zero Fuels, que es la que tenemos para combustibles sintéticos, absorbe el 100% de nuestro tiempo. Soy arquitecto de profesión, de titulación, pero sí que es verdad que siempre he sido muy tecnófilo, por así decirlo. Me han gustado mucho las tecnologías y he sido pues muchas cosas a lo largo de mi vida. Además de representante público sobre una época de mi vida, ¿no? Que me tomé una pausa para intentar ver cómo era el mundo de la política, pero ahora estoy 100% en la vida civil y en el mundo de la empresa, que es lo que siempre me ha fascinado y es lo que mi familia sufre por el poco tiempo que paso con ellos, pero esa es mi ocupación actual. El 80% de mi tiempo lo dedico a este proyecto del cual vamos a hablar hoy e intentaré explicar nuestra humilde visión. Un proyecto, el proyecto NASCAR, que es vuestro proyecto bandera, el proyecto bandera de Indezetair, y por un poco ir por el principio, ¿no? Zetair adquiere unos terrenos e instalaciones que ya existían en el pasado, allí en Almería, donde se sitúa este proyecto. ¿Qué os encontráis ahí? Y si os sirve desde un principio para lo que estáis promoviendo ahora, ¿cómo surge la idea? Pues sí, mira, hace más de 5 años nosotros como empresarios vimos la oportunidad de quedarnos con unos terrenos, ¿vale? Que quedarnos y adquirimos mediante concurso de acreedores lo que es la unidad productiva de una antigua fundación y siempre lo vimos con la potencialidad de que era suficiente terreno, ¿vale? Unas 94,6 hectáreas, lindando a la plataforma, ¿vale? Solar de Almería, y vimos siempre la posibilidad de desarrollar un proyecto reutilizando activos industriales que quedaron allí, ¿no? Como es el caso de una torre termosolar concentrada. Entonces, el proyecto no dejaba de ser un proyecto en PowerPoint, ¿vale? Que no teníamos mucha esperanza en el que realmente fuera una realidad, ¿no? Más que nada fue una oportunidad de negocio a largo plazo siempre. Y sí que es verdad que nos presentamos al PERTE, ¿no? En este primer PERTE en el que salieron, bueno, pues 7 compañías, ¿no? Adjudicatarias, ¿no? Con una subvención a fondo perdido de 15 millones de euros y quedamos entre esas 7 primeras, ¿no? Aprovechando ese calor residual a bajo coste que podríamos tener con esa torre termosolar concentrada. Y el nombre que le pusimos fue Proyecto NASCAR, simplemente porque desde hace ya 5 años vimos la dificultad que en una zona como el sureste español podría tener la comercialización de hidrógeno, ¿no? Y sobre todo, quién lo consume, qué industria. Ya desde hace 5 años tomamos la decisión de que nos íbamos a orientar a lo que son los transportadores orgánicos, esto que llama ahora a nivel de marketing en este mundillo las moléculas verdes, pues siempre nos decantamos por el metanol. De ahí que se llamara Proyecto NASCAR, ¿no? Porque la NASCAR, la competición norteamericana de vehículos, pues durante mucho tiempo usaba metanol puro, el llamado M100,
como combustible. Y de ahí que lo llamáramos esta primera fase o este primer proyecto piloto a escala industrial, proyecto NASCAR. Eso no lo sabía yo. Qué bueno. Sí, bueno, las bondades del metanol, ahora si queréis luego la explico, ¿no? Hay pruebas de vehículos que ya funcionan con M100, ¿no? Sobre todo coches, ¿no? Porque tiene un mayor octanaje, contamina un 30% menos, aunque en el balance obviamente sale un 90%, ¿no? Es un combustible cero, pero que da más potencia, un 30% más y tiene un mayor octanaje. Obviamente hay que preparar los motores levemente, pero por decir una anécdota, el metanol puro, ¿vale? Los coches que existen de etanol, tanto en Estados Unidos, Brasil como en Francia, los llamados flex fuel, tú puedes hacer una mezcla de 80 metanol y 20 gasolina normal y sin hacerle ninguna modificación al vehículo funciona. Aunque nuestro target no es, de momento, la movilidad, ¿no? Privada, ¿vale? Sigue siendo crear la materia prima para posibles combustibles sintéticos después, ¿no? Lo que llama la normativa RFNBO, pues orientado al mercado marítimo y a la aviación. Exacto. Sí, pero de todos modos, por lo que yo tengo entendido, ya gran parte de la gasolina que consumimos, quizás no tanto en España, pero sí que ya lleva metanol también, tipo mezclada. O sea, Bueno, en realidad... hasta 80-20, yo supongo que bastante menos, pero sí que ya lleva una parte de metanol Sí, también. bueno, uno de los derivados del metanol, que es el hidrocarburo más sencillo que hay como materia prima para un montón de productos, ¿no? No sé si os acordáis, ¿no? Que incluso la empresa Lego de plásticos para poder hacer los juguetes estaba decidiendo el sacar el metanol verde. Está claro que una empresa, aunque a día de hoy, luego nos meteremos en el berenjenal del precio, ¿no? De la diferencia del metanol gris al metanol verde premium renovable, que esa es la diferencia. Obviamente siempre tiene que haber una empresa que esté dispuesta a pagar ese premium, pues por responsabilidad social corporativa, pues porque cree que realmente es necesario. Y en esta curva de transición hasta que se ajusten los precios, pues hay que ser sincero, el metanol verde premium obviamente de momento es más caro que el metanol gris, ¿no? Que está en torno a 400, 450 FOB Rotterdam la tonelada de metanol gris, pero que, corrigiéndote lo que has dicho antes, lo que sí se mezcla ahora es el etanol, ¿no? El metanol es otro compuesto que utilizan para hacer biodiesel, pero en pequeña proporción, no es exactamente lo que yo digo. Ha habido diferentes iniciativas, ¿no? Mezclar al 5, que es lo máximo que se permite en Europa legalmente ahora. Ha habido iniciativas de aumentarlo al 20, pero ya se ha demostrado que sin tocar los motores prácticamente, ¿no? Reforzar manguitos, o sea, un coste de apenas 150 euros que podría hacer un fabricante, podrías echarle metanol puro a un vehículo, ¿vale? El tema está en que para eso y ni siquiera retocarlo, das un paso más y haces la destilación a un e-fuels y sacar gasolina o e-diésel, ¿no? Que eso es otro asunto. Nosotros nos quedamos en el paso de generar metanol como materia prima para que otra industria del tipo petrolero o que sea, pues haga el último refinado y destilación para poder sacar ese combustible sintético, ¿no? De ahí que hayamos orientado y generado la marca Zero Fuels, ¿no? Para que tenga cabida a todos los tipos de combustibles. De momento esta empresa no tiene previsto en su pipeline cercano dedicarse a hacer el combustible sintético como tal, sino quedarse en el metanol y obviamente venderlo al por mayor para que otras empresas puedan o usarlo directamente como combustible, en el caso de marítimo, o usarlo como la materia prima principal para hacer SAF o e-diésel o e-queroseno o e-gasolina, combustible sintético. Sí. Ahora entraremos en todo el tema de a dónde va a parar ese metanol y a qué precio. Pero volviendo al proyecto NASCAR, ¿no? Por seguir un hilo, ¿no? Comentabas de que fuisteis premiados, ¿no? Con el cadena de valor, 15 millones de euros. Y fuisteis una de las primeras empresas en anunciar un proyecto de metanol renovable en España. ¿Qué hicisteis diferentes o qué visteis ahí diferente para llegar a presentar este proyecto? Bueno, creo que antes lo he introducido un poco, es decir, nosotros no es que seamos negativos y pesimistas, ¿no? Pero todos sabemos la dificultad de transportar el hidrógeno y, sobre todo, el núcleo de producción tiene que estar cerca de donde se consume, porque siempre es más fácil transportar la molécula definitiva que no hacer inventos deslocalizados, ¿no? Y entonces, obviamente, funcionan los hubs, ¿no? De hecho, que no. Por eso uno de los nombres que adquirimos en la empresa es ZR Hub.
Entonces vimos que en nuestras coordenadas, en el sureste español, era muy, muy difícil, puesto que no hay industria cercana y no iba a haber demanda. Entonces, no queríamos ser un proyecto más hace 5 años, que lo respetamos muchísimo, ¿no? En cuanto a movilidad sostenible, movilidad renovable cercana, ¿no? Queríamos dar un salto en un paso, hacerlo a escala industrial. Y nos decidimos, como dijimos antes, del metanol, pues porque siempre habíamos tenido detrás una MOU, ¿no? Con una petrolera en el que nos dijo que necesitamos un mínimo de producción, porque es que no he dicho el tamaño de esta primera fase. Son 36.500 toneladas de metanol. Para que os hagáis una idea, esa cantidad de metanol es aproximadamente, de ahí que dimensionáramos la planta de este tamaño, es el consumo medio que un barco nuevo de estos que se están encargando y que entregan en el 2027 las distintas navieras, es el consumo de un año solo, ¿vale? De aproximadamente el tamaño entre 15.000 y 16.000 teus. Es el tamaño, ¿no? del barco. Y por eso dimensionamos esta primera... Perdona, Diego, esto es Sí. increíble. O sea, esto nos permite ver que el desafío y el mercado al que nos enfrentamos es enorme. Una planta con todo lo que conlleva y acabaría descarbonizando un barco. Sí, bueno, porque es que pensás que la densidad energética del metanol, bueno, a pesar de que es más alta que obviamente el hidrógeno como tal, la molécula de hidrógeno, pero pensás que tiene la mitad de densidad energética que el diésel, el HVO, el diésel Sí. de alta densidad, el HFO, perdón. Entonces, bueno, pues eso es lo que permite, ¿no? Los barcos duales permitirán que cuando entren en agua, por ejemplo, europea, ¿no? Todo el flujo marítimo que pasa por el canal de Suez, atraviesa el Mediterráneo, es obligatorio que utilice un porcentaje de descarbonización. Y ahora mismo, todos los pedidos que hay, aunque está muy bien, ¿no? El GNL, verás que los numerosos pedidos de las navieras a industrias chinas y coreanas son todos flex fuel para poder usar el metanol. Y entonces el diseño de los propios barcos de metanol, aunque se puede hacer retrofit, pues conllevan en el que llevan una mayor carga de combustible, pero sin embargo cumplen la normativa, ¿no? Ahí entramos en el cómo las operadoras tendrán 2 tipos de combustible, pero necesitarán un certificado para poder decir que mientras estoy en agua, la IMO, ¿no? La Organización Mundial ya te obliga para pasar por determinadas zonas marítimas y poder mostrar los certificados de que durante un trozo está usando este combustible certificado. De ahí que nuestra empresa ya hace 2 años se homologó como partner de la cadena de blockchain, de la cadena de parques tecnológicos, porque nuestra intención es, al igual que a todos los proveedores de las materias primas, le exigiremos que nos lo certifique con blockchain, con cadena de bloques. Nosotros la idea es que nuestro metanol, ¿vale?, bajo la marca comercial que lo distribuyamos, va a estar certificado con cadena de bloques, que si bien no lo exige la normativa europea, no tardará mucho en exigirlo, ¿vale? Una verificación de cadena de bloques con organismos deslocalizado para poder dar garantía a esa trazabilidad o garantía de origen. Estamos convencidos de que tarde o temprano habrá un proyecto de ley europeo en el que lo exija, y nosotros simplemente, una de las labores de nuestra empresa siempre es intentar ir o tener un grupo, ¿no?, de sabios, por así decirlo, ¿no?, o aspirantes a sabios, en el que crean cómo va a evolucionar la normativa por los siguientes 5 o 10 años, ¿no? Hay que prepararse siempre al medio plazo. De hecho, una de las apuestas de esta empresa, y nos salió bien, es que apostábamos por los combustibles sintéticos porque estábamos seguros de que al final Europa regularía y no iba a prohibir exactamente los motores de combustión, y que siempre iba a dejar el eximente de usar combustibles sintéticos. Nos parecía pues que era mucho más fácil conservar toda la infraestructura que existe del combustible, puesto que manipular hidrógeno y transportarlo es muy difícil, como bien sabéis, ¿no? Tuberías, cero austenítico, estado de temperatura, mientras que el metanol, a temperatura ambiente, la infraestructura existe. Es igual que un combustible líquido normal, tipo gasolina, diésel, y ya existe la infraestructura, con lo cual apostábamos que siempre iba a haber un hueco para combustibles sintéticos, puesto que es mucha menos inversión, puesto que la infraestructura existe. Pues entendido. Oye, y ya yendo un poco más, Diego, además, bueno, vosotros que habéis continuado avanzando con el proyecto, también muy relacionado, ¿no?, con haber sido de los primeros, sobre todo los primeros proyectos de metanol de España, pues lógicamente la parte técnica también la tenéis más masticada, vamos a decir.
Claro, nosotros cuando hablamos de un proyecto de metanol, sobre todo yo creo que podríamos dividirlo casi en tres partes, ¿no? Lo que es la parte del hidrógeno, lo que es la parte del CO2 y luego la síntesis de ambas moléculas para formar el metanol en la unidad de reactor, destilación, etcétera. Así es. Claro, nos encantaría que nos contaras un poco más cómo ha sido el dimensionamiento de estas partes. Y tú lo has dicho, ¿eh? Vosotros cuando recibisteis cadena de valor, los actos delegados no estaban todavía instaurados. Después sí que se han aprobado. Seguro que habéis tenido que hacer modificaciones, que hacer cambios con respecto a ese planteamiento inicial. Así es. Pero bueno, nos encantaría que nos contaras un poco las partes técnicas de cada una de estas tres partes. Y bueno, a partir de ahí seguro que se nos ocurren preguntas para profundizar un poco más. Pues como bien has dicho, ¿no? Lo separamos en tres vectores, tres bloques. Voy a empezar por el CO2. En nuestro caso, el CO2, esa tecnología de captura, no es inherente a nosotros, puesto que lo utilizamos como un proveedor externo, ¿vale? Obviamente lo hacemos de captura de industria cercana, ¿vale? Con captura de aminas y todo eso, de manera que no nos preocupamos de esa tecnología, pero bueno, a quien se lo adquiriremos, ¿no? Tiene reconocida solvencia. Pero como yo he sido político, no me gusta mucho decirlo, pues diría que me encanta que me haga esta pregunta porque obviamente el acto delegado claro que ha tenido impacto, ¿no? Sobre todo en el CAPEX y en el dimensionamiento de la planta. Perdona, Diego, antes de saltar al acto delegado, ¿cómo vais a traeros ese CO2? ¿Comprimido o licuado? Sí, licuado. Licuado. Licuado en camión, ¿vale? Vale. Está muy cercano y entonces luego hablaremos de los algoritmos de transporte y tal. Todo lo que esté a menos de 140 kilómetros no impacta apenas el precio de traérselo y sí, viene directamente licuado. Entonces, el acto delegado, cuando nos presentamos al PERTE, ¿no? Que, bueno, pues quedamos en buena posición que lo hicimos con ingeniería propia, en este caso, ¿no? Luego sí es verdad que contamos con el apoyo, ¿no? De Técnicas Reunidas para poder llevarlo a la realidad. De hecho, acabamos el FEL 1 hace unos poquitos meses y estamos inmersos en el FEL 2, que es donde ya la incertidumbre del CAPEX se disminuye y es donde se está entrando ya en dimensionamiento. Como bien sabéis, ¿vale? La parte de metanol, que no es menor, pero es una tecnología relativamente que se conoce, ¿no? Desde hace tiempo. Químicamente es igual, ¿no? Lo único es que, bueno, pues la mayor importancia o el peso que se lleva es el LOPES de la electricidad, con lo cual lo importante aquí es la electrólisis. ¿Cómo afecta el acto delegado 27 al dimensionamiento de la planta? Pues con todos los condicionantes, al final hemos llegado con distintas simulaciones en el que nos trae más a cuenta, a pesar de aumentar el CAPEX, aumentar el CAPEX en electrólisis, en potencia instalada. Pensad que nosotros nos presentamos al PERTE con 3 unidades Siemens de Silicer 300 de 17,5 megavatios, en el que sumaban 52,5, porque en los balances de masas que habíamos simulado y que existen en las distintas bibliografías, con eso, rindiendo un número de horas, iba a ser suficiente para generar las 7.200 toneladas de hidrógeno que se necesitan, pero luego vimos que para cumplir el acto delegado era mejor aumentar esa potencia de electrólisis para poder hacer un buffer, ¿no? De hidrógeno y poder alimentar la planta de metanol. ¿Qué pasa? La electrólisis PEM, como bien sabéis, relativamente pues, se puede encender y apagar bastante rápido, ¿no? Para poder ajustarte a la hora que necesitas para poder cumplir y que sea un RFNBO. Pero la planta de metanol no. La planta de metanol buscamos un licenciatario que fuera lo más flexible posible, ¿no? Que incluso bajara por debajo del 30% de la carga, ¿no? De factor de producción, de cómo lo alimentamos. Y al final nos vamos a mucha más potencia de electrólisis, aumentando el CAPEX. Pero misteriosamente, obviamente, baja el OPEX a largo plazo y salen los números según hemos visto la simulación. Si bien aumenta el CAPEX de inversión, porque nos vamos a más potencia, ¿vale? No quiero decir un porcentaje, ¿no? Pero más o menos, en 30 o 40% más de potencia de electrólisis. El LCOM, ¿no? El coste nivelizado del metanol, que es una derivada directa del LCOH, del hidrógeno, pues se ve muy beneficiado al tener más potencia. Con el consiguiente, pues menos desgaste de los stacks, al tener más potencia, menos horas de funcionamiento, no entran en carga, las tienes en batería y puedes funcionar con 4 unidades. Bueno, ya he dicho que necesitamos más, o con todas a la vez, en función de adaptarte a la curva horaria. Porque lo que vimos era que la mejor forma de hacer la simulación era
contar, que ahora entraremos con eso, es contar con qué paquete de energía, ¿no? Porque tú puedes decir, no, a mí que lo que me gustaría, que un proveedor me diera 8.000 horas de energía 24/7. Obviamente eso es imposible. Sí. Entonces tienes que dimensionar la planta en función a la energía que tengas. Y en nuestro caso, por eso tenemos una gran superficie, aspiramos a tener el mayor porcentaje posible en autoconsumo directo, obviamente para bajar el coste, ya que nos impacta el OPEX de la electricidad. Pues me voy a mojar, pero aproximadamente lo tengo aquí delante, un 72,36% del... Aproximadamente, ¿no? Sí. Sí, porque lo tengo delante aquí. Es lo que impacta en el coste unitario de producción del hidrógeno. ¿Vale? Se lleva el 90% del consumo eléctrico. Y estamos hablando de 420, un gap entre 420 y 430 gigavatios hora año. Claro. Y aquí entiendo, Diego, que vais a solar, sobre todo, ¿no? Sí, pero ojo, 60% solar, 40 eólico. ¿Vale? ¿En autoconsumo también o a través de red? No, en autoconsumo no tenemos. Ah, vale. Eso sería, ¿no? Esas son una de las cosas que luego intentaré contar del algoritmo geoestadístico que tenemos para decidir ubicaciones. El autoconsumo directo es solar, ¿no? Por esto de que tiene que estar cercano y que estamos en Almería, una de las zonas con mayor irradiación solar, excepto algunas coordenadas de Tenerife. Estamos en un sitio muy privilegiado, pues obviamente nuestra fortaleza es aprovechar el mayor número de horas sol en conexión directa para no tener que hacer PPAs virtuales o en la menor cantidad posible para no pagar los peajes de red y que nos baje esa 11, 14 euros. Aunque toda esta simulación, advierto que aunque estamos a plazo de llegar a la fecha del 2027, de entrar en producción, los algoritmos de predicción de medidas de PPAs, ¿no? Si bien es verdad que están anunciados perfectamente la estadística de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, todos los algoritmos de predicción que utilizan las grandes compañías y fondos de inversión, ¿no? Por no dar publicidad a los dos algoritmos que existen, pronostican una bajada de los precios del PPA, ¿no? Bastante, ¿vale? Con lo cual puede que eso ayude un poquito, ¿no? Un poquito. Sí, oye, yo no quiero escaparme todavía, Diego, del desarrollo renovable que vais a hacer en la zona, porque tú lo has dicho, o sea, Almería, pocas zonas hay mejores en España para el desarrollo, tenéis un montón de espacio y en los alrededores entiendo que también estáis ahora mismo viendo para hacer crecer el proyecto. ¿Cuántas horas de sol hay equivalentes en Almería? Pues no lo sé exactamente, porque cuando miden los datos no son horas de sol, o sea, yo qué sé, más de 3.000, más de 4.000. Si piensa que una de las elecciones de la ubicación fue que nos pusimos al lado de la planta solar de Almería, de la plataforma solar, ¿no? Que es un organismo gestionado por el CIEMAT y antiguamente la Agencia Aeroespacial Alemana. Entonces, imaginaros que obviamente se colocaron en las mejores coordenadas posibles. Y nuestras ubicaciones, todas las futuras, siempre estamos muy cercanos a esas coordenadas, ¿no? Precisamente porque ya no nos basamos, por ejemplo, cuando hacemos el estudio solar de producción, obviamente tenemos una ventaja, no nos tiramos de Atlas o de bases de datos, PVGIS, no. Tenemos los datos de la plataforma durante más de 25 años, ¿no? En tema de albedo solar y su propia estación meteorológica, de manera que las simulaciones las hacemos y tienen más producción de lo normal, ¿vale? Cuando yo digo la superficie de hectáreas que ocupamos en campo fotovoltaico con seguidor de un eje y bifacial, ¿no? Pues cuando digo la producción, pues dices, es imposible, ¿no? Porque estamos casi un 15% de lo que daría otra planta en otro sitio. Entonces todo eso suma. Poco a poco, todo lo que contribuya a un menor coste medio del megavatio hora, obviamente, impactando tanto en el coste unitario de producción, y ahí está el reto, ¿no? De hecho, la idea de usar el calor residual de la torre es precisamente para evitar un menor coste energético en la parte del metanol, ¿no? Ya del metanol. Claro, porque aquí podría decir una pequeña interrupción. Cuando el proyecto empieza a ser tinte de ser bancable, pues obviamente mi proyecto original, ¿no? Y el de mi socio era hacer el SOEC a alta temperatura. Es lo que estaba pensando yo, digo, programas para el calor. Claro, pero obviamente cuando uno llega a quien presta el dinero y todo eso, pues dicen, hostia, no vayas a ser el primero, a pesar de que humildemente fuimos unos visionarios. En China ya hay proyectos que están usando termosolar concentrada como apoyo a la electrólisis, pero no queríamos ser los primeros, puesto que tiene
un paso más de riesgo tecnológico y entonces muchísimo más sencillo pues, utilizar ese calor que tenemos en la torre, almacenarlo en hormigón, ¿vale? Y ir suministrándolo a las calderas de la parte del metanol entre 200 y 250 grados, porque en la torre generamos 1000 grados, ¿vale? Imagínate, 900 Sí. grados de temperatura. Entonces, pues a pesar de que la parte de consumo eléctrico de la parte de metanol está en torno entre el 15 y el 18% del total del consumo, pues obviamente todo lo que consiga hora sol y todo lo que consigamos con el almacenamiento de hormigón, suministrarle calor externo, las calderas, que tienen que ser alimentadas por energía renovable, obviamente, menos consumo de eléctrico, menos impacto en el coste de producción. Para que hagáis una idea, y aquí ya me mojo y digo el coste de producción, que me gustaría que la gente lo dijera, yo siempre que voy lo digo, todo el mundo ya lo sabe, nosotros venimos diciendo lo mismo, siempre damos gap, ¿no? Porque todavía hay incertidumbre, ¿no? En función al CAP y reajustes, pero todo el mundo sabemos que el coste de producción a día de hoy, o por lo menos de un tamaño de nuestra planta, no lo sé, plantas descomunales gigantes, porque la escalabilidad afecta mucho, pero en nuestro caso está entre 976 y 1.008 euros la tonelada el coste unitario de producción en ese gap. Y bajar esos euros, pues obviamente hace que luego tenga la TIR o el IRR seleccionado para que el proyecto sea bancable y atractivo y un precio de venta competitivo, ¿no? A pesar de que ahora el metanol todavía no es una commodity y con lo cual vas a hacer contratos con off-takers cerrados, ¿no? A un mínimo Exacto. de 15 o 20 años, puesto que es la vida útil de un motor cuando haces un retrofit. Entonces, nosotros, nuestro primer proyecto no va a ser hacer trading con él y bunkerizarlo, no, va a ser machear un contrato y para que dé la garantía y la bancabilidad esta primera fase. Exacto. Es que al final, una cosa que muchos han dejado para el final es eso que has comentado ya 2 veces, que es la bancabilidad de un proyecto. Sí, sí, lo es Y todo. hoy en día, por muy bonito que sea y por mucho que creamos que esto va a ser un mercado líquido, conviene asegurarse un off-taker de calidad y también, bueno, un tecnólogo de calidad que de eso hablaremos después. Volviendo a 2 temas que has comentado antes, Diego, te quería preguntar también, porque ya que tenéis tan buen recurso, que yo creo que estará sobre las 3.000 horas en Almería, porque más o menos es lo que hay en las mejores zonas de España, ¿no? Ahí vosotros sabéis, no sé si aquí ya has entrado o esto es cuestión de la ingeniería que os lo esté haciendo, pero hemos escuchado que hay muchas empresas planteando un parque fotovoltaico, digamos, al uso, con una orientación sur para maximizar la generación, o incluso otras haciendo pues, planteamientos más tipo este-oeste para aplanar esa curva fotovoltaica y poder tener los electrolizadores funcionando pues, más tiempo, ¿no? ¿Esto lo habéis visto? ¿Todavía no? ¿No os corresponde a vosotros? Bueno, sí, claro, nosotros damos la idea y luego la ingeniería es la responsable de hacer la optimización. Los campos fotovoltaicos que nosotros planteamos son seguidores solares de un eje que va norte-sur siempre. Norte-sur. Entonces giran sobre un eje y además son bifaciales, puesto que el albedo solar, ¿vale? Y la cantidad de reflectancia que hay vuelve a incrementar mínimo otro 10% la generación, de manera que nuestro planteamiento son placas bifaciales. Vale. Y después, del calor de la torre que comentabas, que ahora podemos entrar un poco más a hablar del metanol, o sea, ¿os da de sobra el calor que genera esa torre para la destilación del metanol? A ver, en cuanto a temperatura, sí, en cómo se distribuye, no. Y esa, por así decirlo, este es nuestro punto más de innovación de que se pueda alejar de otro proyecto tipo de metanol, ¿no? Entonces, la verdad es que esto se trata, ¿no? De decir, hacer una inversión y hacer un esfuerzo en ingeniería de crear un campo de heliostato a norte, que tiene una cierta ocupación, ¿no? Pero si algo nos sobra es terreno. Entonces, el, podemos conseguir en el mejor de los casos 12 horas de aporte de calor externo, que eso no significa que linealmente reduzca el 50% del consumo de lo que serían las calderas eléctricas para generar la temperatura. Las calderas siempre tienes que tenerlas, por si acaso no hay días que no puedo alimentar ese calor. Con lo cual el CAPEX nuevamente se duplica, ¿no? O sea, me refiero, se duplica esa parte, se incrementa, porque tú tienes un backup de seguridad de que sigue estando las calderas y tiro de renovable cuando no haya la temperatura suficiente, pero un montón de horas día al año, el que te baje esa parte del consumo 15%, ¿vale? Que no es poco, como hemos dicho, como impacta tanto el OPEX en el precio unitario de producción,
pues lo voy a hacer así mentalmente, 63 por el 20%, pues sí, estamos hablando de un ahorro de casi 10 gigavatios hora. Gigavatios año. Entonces, al precio del megavatio, pues ya te puedes hacer una idea de cuánto es lo que ahorra en OPEX anual de electricidad y cómo lo amortizaría, ¿no? La curva de la vida útil de la planta. Hacer una inversión de 3-4 millones de euros más en CAPEX, pues en el año 5 ya ha amortizado ese exceso de CAPEX y 10 gigavatios de ahorro es muchísimo. Pues sí, muy interesante, la verdad, una ventaja que tenéis ahí. Y ya, también siguiendo con cuestiones un poco más técnicas y volviendo a los actos delegados, con esa variabilidad, ¿no? que nos introducen en cualquier proyecto. Yo quería, bueno, lo has dejado caer, pero también para que quede de una forma más explícita, ver cómo hacéis, cómo afrontáis, ¿no? ese almacenamiento que tenemos que tener. Has dicho también que vais a aumentar la cantidad de electrolizadores, la potencia, vamos a decir. Por tanto, entiendo que va a haber mayor almacenamiento de hidrógeno en fase gas, pero también que os habéis ido a plantas de metanol más adaptables o más modificables en cuanto al rango de funcionamiento con respecto a su potencia nominal. ¿Esto es porque también estáis incluyendo ya pues, ese almacenamiento de metanol crudo, por ejemplo, dentro de las plantas para darle mayor flexibilidad desde ahí? ¿O simplemente vais a jugar con la flexibilidad desde el almacenamiento de hidrógeno y el metanol va a estar de una forma completamente nominal, tanto reactor como torre de destilación? Pues lo segundo que has dicho. Nos sale más a cuenta almacenar y tener buffering de hidrógeno. Porque la planta, en la elección del licenciatario, ¿vale? Hemos conseguido un licenciatario Tier 1 para nosotros, después de hacer el riesgo, y además que lo habéis tenido hace poco, ¿no? ¿Vale? Lo habéis tenido hace poco, ¿no? Y Ya me acuerdo quién es, ya. ¿vale? Bueno, es Topsoe, ya está. Sí, y obviamente pues fue nuestra elección porque tienen un rango más flexible y el truco está en alimentar la planta y obviamente pues bajas la cantidad que le suministras y por eso nos obliga también a otro exceso de CAPEX respecto a los nominales y el típico balance de masa y energía que uno hace al principio cuando el proyecto no se ha metido a darle realismo, ¿no? A esta ingeniería de detalle que estamos, si Dios quiere, terminaremos en breve, pues obviamente la parte de hidrógeno está lista, ¿vale? Ahora hace falta que la parte de metanol final case para poder darle una vuelta de tuerca. Y como bien sabéis, los licenciatarios pues colaboran contigo con una serie de gastos de ingeniería en común y en ello estamos. Por eso estamos inmersos en el FEL 2, en terminología FEL, ¿no? Que como bien vosotros sois ingenieros lo sabéis. Pues no sé cuántos proyectos en España estarán así, pero nosotros humildemente pues vamos despacio, pero sin pausa, ¿vale? No en ningún momento hemos notado que el proyecto haya parado. Siempre hay una novedad, los proyectos son difíciles, ¿no? Como bien sabéis vosotros, ¿no? Y siempre hay algún sobresalto, ¿no? Pero gracias a Dios con el gran equipo humano y el apoyo de que al final nos hemos rodeado, porque nosotros no dejamos de ser una pyme, ¿no? Hay que ser realistas. Pero entre este aprendizaje que creo que es mutuo y continuo de todos, ¿eh? Porque esto es como si fuéramos médicos, ¿vale? Yo, a pesar de ser autodidacta, pues tengo que estudiar todos los días, pero yo creo que incluso los ingenieros en este mundo de las moléculas verdes todos tenemos que estar al día, porque planteamientos de hace 2 años ya han quedado obsoletos y entonces a mí me encanta imaginarme dentro de los juegos y del parámetro de bancabilidad, me imagino cómo será en el 2030, qué precios conseguiremos y obviamente España y Portugal tenemos todas las ventajas y Andalucía también, ¿vale? Muchas zonas de poder ser un actor relevante en este mundo, ¿no? De las moléculas verdes. Además, con respecto a lo que comentas, yo creo que pocos sectores hay en los que intervengan más disciplinas que en el hidrógeno y, por tanto, pues más normativas, más procedimientos, etcétera, etcétera. Desde ambiental hasta eléctrico, ley de aguas, vas a vender al consumidor final, tienes que saberte, pues tú lo has dicho antes, ¿no? Las normas que saca la IMO, las normas que saca Europa para la industria marítima, y después te vas a la química, pues un poco más de lo mismo. Te requiere estar al día en todo. De hecho, claro, requiere equipos multidisciplinares. Pues, aunque recurra a ingenierías muy válidas, siempre hay que tener equipos de todo tipo. Ya no hablo de legislativo y de comercio internacional, ¿no? Que eso es cuando llegue, eso las grandes empresas lo tienen, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. Por eso
nosotros, y además esto es un dicho muy manido que lo habréis escuchado, es decir, nosotros en un principio podemos decir que desde hace 5 años, ¿vale? Aunque 4 con más ímpetu, por así decirlo, vamos solos, ¿no? Y entonces así llegamos muy rápido, pero obviamente si queremos llegar lejos tenemos que ir acompañados. Y es una cosa que se habla mucho en este mundo. Creemos que debe de haber una colaboración, ¿no? Para vencer esta resistencia inicial de este aprendizaje o esta curva de aprendizaje que alguien la tiene que pagar. Entonces, hay dos opciones. O que lo haga una empresa con recursos propios y tenga mayor o menor éxito, porque yo noto que en el mercado o en el mundo del hidrógeno hay cierto miedo a ver quién es el primero que se mueve, a pesar del volumen descomunal de potencia y de expectativa económica que hay. Entonces, la única solución es la colaboración. Colaboración entre empresas, colaboración entre agentes del conocimiento, instituciones, universidades, y obviamente parte de esta curva de aprendizaje pues tiene que ayudaría, ¿vale? Aunque si bien el CAPEX no lo es todo, ayudaría esta ayuda a fondo perdido que está viendo que de momento son cortas, ¿no? En nuestro caso, estos 15 millones, pues es que no llegan ni al 10% del total de la inversión, ¿no? De esta primera fase, ¿no? Entonces, si los proyectos quieren posicionarse primeramente, no estoy yo tan seguro que el CAPEX ayude. Quizá tendría que haber medidas que favorezcan el OPEX, ¿no? Aunque suele ser extraño, pero no nada extraordinario, ¿no? Una cosa tan sencilla como eliminar los peajes de red para que los PPA virtuales sean más competitivos y que dentro de esa binding zone, que es toda la península ibérica, pues no tengamos el impedimento de pagar un peaje de red y que estén exentos solo y exclusivamente, si queremos apostar por esta tecnología, los RFNBO, o sea, dígase, producción de hidrógeno y derivados. Por ejemplo, lo suelto, la idea que no soy... La llevo pensando mucho tiempo, pero no me la he escuchado yo a mí solo, lo he escuchado a más gente. Porque interesa más ayudar en el OPEX que en el CAPEX. Sí, sí. Y ahora que comentas lo de las ayudas, lo de los 15 millones, nos surge la duda si estas características de estas convocatorias, ¿no? Con las restricciones también para desarrollar el proyecto en un tiempo limitado, como son 36 meses, si os va a suponer un problema o lo tenéis todo bajo control. No. Y además, obviamente, nos consta de que no hemos sido los únicos que hemos pedido prórroga. Obviamente, por así decirlo, como bien habéis dicho, las bases de esta concurrencia competitiva eran teóricas sin tener en cuenta las futuras legislaciones que salieran en cuanto a producción de energía, ¿no? De hecho, las mismas bases obligan que el 100% de la energía tenía que ser renovable, más allá del acto delegado, y nos consta de que no hemos sido los únicos que hemos pedido prórroga. De ahí que la entrada en producción pues sea un año después, por así decirlo, de lo que prevén las bases de este concurso. Nos consta que no somos los únicos que hemos pedido un año de prórroga y obviamente... ¿Y la prórroga está concedida? Sí. Vale. Lógico, pues sí, por los cambios la de virtualidad, normativa. claro, ¿vale? Y a ver cuántos proyectos se lanzan, ¿no? Porque obviamente a nosotros que somos una pyme, ¿no? Y éramos la única pyme entre las grandes multinacionales, pues claro que nos viene bien, ¿no? Esa ayuda de 15 millones, pero para una gran empresa, pues bueno, también un aliciente, ¿no? No le viene mal, pero que no es el motivo diferenciador que diga de que si siguen adelante con el proyecto o no, ¿no? De hecho, hay empresas, ¿no? Que lo han hecho muy bien, también lo habéis tenido ahí y que hemos tenido mucho porcentaje de ayuda a fondo perdido, otros proyectos, ¿no? Lo tuviste ya hace poco, vamos, EDP, vamos, por decirlo, ¿no? Claramente, si sois seguidores del podcast y veis lo interesante que es, pues se aprende mucho, ¿no? Y se compara. Y bueno, pues ya deciros que yo soy un gran seguidor de vuestro podcast, obviamente. Se lo pongo hasta a mis hijos pequeños, ¿no? Cuando vamos en el coche de viaje y mi papá, que quiero verlo, quiero escuchar otra cosa. No, aprended, hijo mío, aprended. Pues un saludo a tus hijos, Diego. Soy un Próximamente seguidor de escucharán las a ti. vocaciones STEM y bueno, pues, de ciencia, tecnología, matemática y bueno, pues eso es lo que le pongo a mi hijo. Intento inculcarle. Genial. Estamos de acuerdo con en inculcar eso a los niños pequeños. También queríamos preguntarte, que lo has dejado caer, ¿no? Que ha sido muy sonado vuestro acuerdo con Técnicas Reunidas como contratista del FEL. ¿Esta estrategia responde a la necesidad de una ingeniería reputada, de una compañía con un largo recorrido para el Project Finance? Has mencionado muchas veces que sois una pyme, que eso, Sí. bueno, tiene sus limitaciones.
¿Es así o también han entrado como inversores? No, 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 no. El acuerdo con Técnicas Reunidas tenemos, obviamente, la parte de ingeniería, ¿no? Para llevarlo a cabo realidad. Y si nada cambia, yo estoy encantadísimo, ¿no? Con que contar bueno, con su colaboración técnica. La elección, como bien ha dicho, empiezo por no perderme. Somos una pyme, con lo cual, obviamente, vamos a una financiación sin recursos, a un project finance. Volviendo al tema tan importante de la bancabilidad, obviamente, tú imagínate, si mi propia empresa de ingeniería concurrimos al PERTE y en puntuación técnica de proyectos, ahí está, publicado, nos quedamos los segundos en puntuación técnica, a lo mejor con mucho esfuerzo, incluso nosotros podríamos haber hecho esa propia ingeniería, pero tienes que, dentro del poco expertise que hay, ya no hablo en proyectos grandes de metanol, de hidrógeno, perdón, hablo de metanol. La elección de una ingeniería que te acompañe y que luego sea posible pecista precisamente para esta financiación sin recursos, Project Finance, elegimos a Técnicas Reunidas porque en su portfolio y siguiendo una hemeroteca ya había hecho contratos con grandes plantas de metanol, ¿no? Dígase Australia, Kazajstán y otras ingenierías que son buenísimas. Obviamente en España hay muchísimo talento. Precisamente la decisión en este scoring que hacemos de análisis de riesgo en elección de proveedor, el algoritmo de decisión no era solo el precio, pesaba más la solvencia técnica, sobre todo en aras de esa financiación final y esa bancabilidad, ¿no? ¿Quién va a aportar esas garantías como EPCista? Y no había muchas empresas en España con ese portfolio y así fue la decisión. Y de momento, encantado de contar con la colaboración de Técnicas Reunidas. No sé si te he respondido, creo que sí, 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 sí. pero que ese Sí, es el sí. motivo, ¿no? De decir, Vale, perfecto. es un Y luego proyecto también, complejo y luego quien presta el dinero, ¿no? Pues es muy miedoso y necesita una empresa con músculo, con solvencia. No solo vale la capacidad intelectual del desarrollo del equipo de ingeniería, sino obviamente otras cosas que van rodeando a una compañía de ese tamaño y obviamente el expertise. Como bien sabéis, plantas de metanol a día de hoy funcionando, que yo sepa, hay dos en China, ¿no? Grandes, del grupo Yeli, de estos que fueron cuando compraron la tecnología a Carbon Recycling International de Islandia. Y entonces, pues es muy difícil acceder a eso. Entonces, plantas de metanol grandes funcionando a día de hoy no hay. Entonces, se plantean muchísimos retos, ¿no? Por ejemplo, la formación. Nosotros que creemos en nuestra empresa la formación profesional dual como uno en plan análisis de riesgo, una de las cosas que nos preocupan, además de quién lo ejecuta, quién lo mantiene y quién lo opera, uno de los puntos débiles de este asunto, y creo que todos coincidimos, es la formación. De ahí que nos hayamos planteado financiar una cátedra de hidrógeno en la universidad cercana a nuestras instalaciones, ¿no? Porque nos va a hacer falta mucha gente competente. Y de momento todos estamos en aprendizaje y necesitamos gran cantidad de profesionales para operar y mantener esas plantas. sí, ahí la verdad que estamos totalmente de acuerdo en cuanto a la formación y en cuanto a los profesionales que se van a requerir. También te queríamos preguntar por tema normativa, tema afecciones. Claro, lo has dicho ya, lo has dejado caer, actos delegados. No sabemos si ha habido alguna otra afección o alguna otra cosa que os haya retrasado o impedido conseguir permisos debido a que la normativa todavía está un poco ahí en el aire. ¿Dónde habéis encontrado ahí el mayor obstáculo o estáis encontrando? Pues en un principio, ¿no? Siempre hemos tenido, pues porque imaginaros, hay parte de la normativa que no es tan clara. Entonces la decisión cuando haces el proyecto, más allá de números, sino incluso ya te metes en ingeniería, en diseño, en layout, ¿vale? En medidas, no solo en capacidad de producción, energía, coste, suministro, departamento de presupuesto, cuánto está el mercado, vamos a proyectar precios, no. Cuando te metes más en la parte de ingeniería o más que se puede asimilar a la parte de diseño de espacio físico real que ocupa. Como hay parte de la normativa que no quedan claras y de momento, pues con un permitting está la famosa planta ¿no? de esta que iba para hacer Fertiberia, ¿no? Y Iberdrola.
¿nosotros qué hacemos cuando hacemos ese layout? Gracias a que tenemos gran espacio físico, planteamos asimilarlo a otras industrias, de manera que damos mucho más margen de seguridad. No quiero desvelar el melón, ¿no? Porque entonces eso es propiedad, ¿no? de nuestro esfuerzo, pero para que hagáis una idea, ocupa más superficie esta planta de huella física real de la que nos imaginábamos. ¿Por qué? Por voluntad propia. Todas las características, márgenes de seguridad que te puedes imaginar siempre tienen un coeficiente de seguridad mucho más grande. ¿Para qué? Para que no haya ningún problema. Por eso nuestra estrategia obviamente no es irnos a un núcleo urbano, no irnos a un puerto en el que dependa solo de energía externa de conexión de red vía PPA, ¿no? Porque puede tener la ventaja de la cercanía al transporte final, pero no estás cerca de la generación. Y si estás cerca de la generación de energía, tienes que buscar gran superficie para que no haya obstáculos de diseño en cuanto a distancias, ¿no? Distancias de seguridad. Y creo que más o menos por ahí te he respondido. No nos ha supuesto un retraso como tal, pero sí un esfuerzo y un cierto, gracias a que no tenemos limitación de espacio, a ser generosos, por así decirlo, en la huella o planta que ocupa el layout de esta fábrica, ¿no? Donde presumiblemente, y no sé si habéis visto otros proyectos, pues creíamos que iba a tener pues X hectáreas, porque hablamos de hectáreas, pues aproximadamente un 30% más de superficie por diseño y propio para jugar con esos márgenes, ¿no? Y ya no solo hablamos de terreno, cuando hablamos también de conexiones eléctricas o incluso de licencias urbanísticas, etcétera, Sí. o incluso el transporte del CO2, ¿ahí habéis encontrado problemas o la normativa está más o menos clara? No, está más o menos clara. En cuanto a, por ejemplo, transporte de CO2, pues como nuestro acuerdo es que nos lo traen a nuestra propia planta, pues vamos, no nos preocupamos de ahí, ¿no? Más allá de la propia huella, ¿no? Oye, que nos encantaría que al menos los camiones, ¿vale? Pues tengan la menos huella de CO2 en cuanto nos lo transporten a nosotros, ¿no? Para que todo compute en nuestra huella de carbono. En cuanto a otras normativas, no hemos encontrado mayor resistencia, simplemente trámites burocráticos lentos. Urbanísticamente, bueno, pues en este caso hablo de mi comunidad autónoma. Existe cierta celeridad en cuando eres nombrado proyecto estratégico regional en la unidad aceleradora de proyectos. Lo solicitasteis, ¿no? Claro, y tiene el trámite normal, ¿no? Cuando te vas a un suelo rústico por la ley de impacto de sostenibilidad Andalucía, que se llama LISTA, pues te permite hacer actuaciones de transformación urbanística, ATU, antiguamente SPAUS, ¿no? En el argot de aquellos que sean ingenieros o arquitectos que se dediquen a esto, pues te permite modificar el suelo para poder darle este uso específico. Sí que es verdad que lo que conlleva mucho tiempo, y nosotros lo hemos hecho por voluntad propia, no por exigencia, es la permisiología medioambiental. Hemos hecho bastante acuerdos, llevamos más tiempo, no os podéis imaginar de los criterios heurísticos de proyectos previos al diseño para que sea compatible con el menor impacto medioambiental posible, más allá de cualquier industria química de oil and gas, a pesar de que no es necesario, porque una planta de metanol de última tecnología es una planta poco desagradable con el medio ambiente, por así decirlo, ¿vale? Pero, bueno, esta empresa ha dedicado muchos recursos y sí que es verdad que donde ese estudio de impacto ambiental, pues, bueno, por ley, para empezar, en las zonas de aves, tiene el estudio avifauna un año, con lo cual ya tienes que tardar más de un año en hacer el impacto ambiental. Pero nosotros llevamos casi 2 haciendo estudios de todas las formas y colores, ¿no? de lo que te puedes imaginar. Y ya lo has comentado antes, por hablar también de tiempos del proyecto, que yo creo que también es muy interesante, que en 2027 ya estaréis produciendo la primera tonelada de metanol renovable, pero ¿qué plazos intermedios manejáis? ¿Cuándo irá todo en paralelo a la planta de hidrógeno? Sí, todo en paralelo. Obviamente, nuestro cronograma original, ¿no? Desde precisamente la adjudicación definitiva de los PERTE fue el pasado viernes de Dolores del año pasado, con lo cual tenías 36 meses desde el 31 de marzo. Este año viernes de Dolores antes, la Semana Santa es variable. Entonces, al dar un año más de prórroga, pues ya no son 36, ¿no? Son 48 meses. Pero por eso hablamos de la fecha del 2027. Pero por darte pequeños
nosotros estamos inmersos ahora en el FEL 2, pero siendo realistas, ¿no? Antes del cierre financiero, te puedo decir la fecha en la que preveemos llegar al ready to build y concatenado la decisión final de inversión, ¿no? Creemos que estamos a unos 12 meses a día de hoy, marzo, 12 meses para tomar la decisión final de inversión, que es cuando está ready to build y todo listo y cerrado. Sí que es verdad que la ingeniería de detalle la podemos acabar mitad de este verano. Aprovecho cuando me escuchen los compañeros de la ingeniería que ya, ¿vale? Le acabo de mandar el mensaje, decir, ¿vale? Julio, antes de que llegue agosto, sería una buena fecha. Con lo cual, lo que se dice en el pozo del hidrógeno, Diego, queda... ¿Cómo? Queda como fecha COD directamente. Ah, sí. No, hombre, el COD de la planta, el commissioning, pues yo espero... Bueno, ya sabemos, ¿no? A lo largo del 2027, ¿no? Primer Q de 2027, lo más tarde. Y para cerrar ahí los PPAs, bueno, has dado el dato, ¿no? De 40% eólico, teniendo en cuenta que Sí, en gran parte total, del ¿no? autoconsumo... Es la simulación, ¿vale? De cómo sale el óptimo, ¿no? Aproximadamente, luego esto me van a regañar mis socios de que dé tantos datos, pero más o menos 100 megavatios picos solares, 120 eólicos, ¿no? Pero obviamente eso satisface una parte de la demanda. Luego tienes que tener tu conexión de red para cuando no haya tu propio campo eólico que tienes cerrado, ¿no? Este PPA. Pero para que hagáis un porcentaje, nuestra aspiración llegar a conexión directa, tenemos un gap, ¿no? En la simulación. Un mínimo del 20% y hasta el 48% en conexión directa. Podríamos llegar, pero estamos en ello. ¿Vale? Encaja muchísimo con nuestras simulaciones también. Claro, luego eso, cuando lo trasladas a conseguir el PPA, ya es diferente, ¿no? Sobre todo con el tema de la eólica, que no es tan fácil. Yo por eso te quería preguntar, vosotros aquí, teniendo en cuenta ese año de inicio 2027, ya estáis también en conversaciones con proveedores de PPA. Sí. Y muy intensamente, puesto que es un factor clave en el desarrollo del proyecto, pero muy, muy, muy intensamente, continuamente. Luego nos dimos cuenta que gran parte de esos costes, en vez de llegar a tipo convenio PPA en el que en el año 15 te queda la propiedad, interesa buscar más fondos y ser tú el desarrollador. De ahí que estemos intentando resolver al menos un 20% sin recurrir a un proveedor energético externo, sino que sea el propio vehículo mercantil que explote la planta el que tenga su propio desarrollo, ¿no? No llega a ser un proyecto off-grid porque es casi imposible. Necesitaría 300, 400 hectáreas y no sería óptimo, ¿no? Habría mucho desperdicio en horas no sol, pero sí que es verdad que a mayor porcentaje de energía directa tuya, pues a pesar de desaprovechar un 20-21% en que no te la puedas comer exactamente, ¿no? Ni consumir, pero obviamente sale mucho, muy, muy favorable. El que esté negociando PPA sabrá de los precios actuales. Lo publica la media, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Pues con que uno aspire a sacar los céntimos más barato que la media, pues ya pues es un buen negocio. ¿Vale? Y bueno, yo, Diego, aún no hemos terminado, pero simplemente agradecerte que estés siendo tan transparente porque yo creo que la gente va a aprender muchísimo de todo lo que estás comentando. Y me gustaría, bueno, simplemente para sintetizarlo, ¿qué consejos? Porque vosotros, yo creo que sois un ejemplo, ¿no? De cómo siendo lo que tú decías, una pyme, pero haciendo las cosas bien, con criterio y con visión. Y lo decimos mucho por aquí, con valentía. Habéis sido capaces de, bueno, de erigiros como uno de los proyectos más representativos y pioneros de España en cuanto a hidrógeno renovable y sobre todo lo que nos comentas, ese pipeline que tenéis, ese interés que habéis levantado, pues os posiciona muy, muy bien. ¿Qué consejos das tú al sector que podríamos decir ha estado bastante parado, bastante estático en los últimos años en cuanto a lanzarse, pues a avanzar en esas fases de ingeniería, en esos permittings medioambientales? ¿Qué claves les darías o qué recomendaciones para seguir un poco vuestra estela? Pues mira, la verdad, colaboración y ser valiente. Alguien tiene que pasar esta curva de aprendizaje. Cada vez que hay una irrupción de una tecnología, pues tienes dos opciones, ¿no? Hacerlo con fondos propios, con tu porcentaje de I+D+I, pero
yo creo que aquí deberíamos, y creo que se están produciendo ya asociaciones de este tipo, el no pensar tanto en qué es mi competencia, porque juntos y asociados se puede llegar más lejos hasta que esto sea un mercado más, por así decirlo, asentado y que se convierta como eran las fotovoltaicas, ¿no? De que, bueno, ya no hay riesgo, hecho las placas en mitad de un monte funcionan y me dan una rentabilidad. Ahora precisamente tienen que colaborar todos, entidades financieras, grandes compañías, instituciones públicas, agentes del conocimiento y todas las empresas que nos dedicamos a esto y que sentimos pasión, pues yo no vería tanto el tratar a alguien como tu posible competencia, porque juntos se llega mucho más lejos, muchísimo. Y Y eso, estamos encontrando ya ejemplos de ello. Y yo creo que es una buena fórmula. eso me puedo imaginar a algunos oyentes diciéndolo, vale, muy bien, pero bueno, ya sabemos cómo es esto. Desde que vosotros habéis lanzado vuestro proyecto, ¿cuántas llamadas, solicitudes, interés habéis tenido para comprar el metanol que vais a producir? Muchísimas. Eso es. Muchísimas. Y no A la eso hemos vamos, hecho, y ¿no? no la hemos hecho sí, ¿no? En cualquier analista de riesgos te dirá que siempre va a haber mucha más demanda que oferta, ¿no? De hecho, desde hace un año verter todos los esfuerzos en desarrollar un pipeline, aun siendo una pyme, es precisamente porque las demandas son descomunales, ¿no? Voy a hablar solo de datos para el mercado marítimo, ¿no? Nosotros tenemos ahora una solicitud de más de 4 veces las necesidades de producción, y eso ya os dije cuánto era el consumo equivalente de un barco, pero para deciros, esta es la hemeroteca, no voy a desvelar nada. 2 millones Maersk, 1 millón CMA, CGA, todo esto es la península ibérica de metanol, ¿vale? Y ahora tú sumas todos los proyectos que hay, entonces no da, no da. Va a haber mucha más. Entonces, empresas interesadas en saber costes, oye, ¿y a cuánto lo vendería? Y obviamente nosotros tenemos, ¿no? Para presentarte a la concurrencia competitiva del PERTE, tienes que presentar una MOU, ¿no? Sí. Pero menos mal que nunca la hemos hecho vinculante, puesto en la última parte que cerraremos para el cierre financiero como tal es hacer vinculantes las distintas soft contracts preparados que tenemos y negociaciones para vender el metanol, ¿no? Pero yo voy a insistir en esto que has dicho. O sea, el haberos lanzado, el haber asumido cierto riesgo creyendo en este mercado, ha hecho no solo que, es que tengo que gastar muchos esfuerzos en ir a buscar off-takers, es que han venido a vosotros Sí, sí, interesados, demostrando que correcto. esa demanda existe y bueno, no sabes lo que nos alegramos, Diego, de que, Sí, de que tiene esa valentía haya sido muchas premiada. empresas, ¿no? Incluso ahora, ¿vale? Por temas legislativos, hay cierto interés no solo en la industria marítima, ¿no? Sino para hacer combustibles sintéticos, ¿no? Porque, por ejemplo, el mercado alemán, pues tiene bastante apoyo, ¿no? A sus refinerías para hacer, y obviamente la principal materia prima es el metanol. Con lo cual, sinceramente, ¿no? Y esto cualquiera que esté estudiando en serio un proyecto de metanol verá que el problema no es vender el metanol, ¿vale? Hay otra serie de complicaciones como cualquier proyecto que es difícil, ¿no? Cuando lo lleva a la realidad, que no es un PowerPoint, no es un proyecto Greenfield, sino que ya empieza a pedir precios, a ver cuánto cuestan las cosas de verdad, cómo te trae el agua, los costes de transporte, te incluyen en el precio y luego el precio de la energía. Pues bueno, todo eso son una especie de mimbres para poder hacer el cesto final y que tienes que llegar el momento en el que los tensas todos juntos para formar la cesta. Y nosotros creemos y afortunadamente esperamos ser si no el primero, de los primeros project finance de proyectos de hidrógeno barra metanol que se hagan en España. No estoy hablando del primer proyecto, sino el primer project finance que se cierra. Y eso dará la experiencia necesaria para que otras pymes, otras empresas mucho más grandes que nosotros, se animen a tirar a este modelo, obviamente, y no arriesgar todo su porcentaje en fondos propios. Vale, entendido. Por también tener una cosa clara de estos off-takers que comentas, a falta de cerrarlo y a falta y sin necesidad de que nos cuentes datos concretos, este tipo de negociaciones se llevan o llevan aparejadas un coste del metanol en función de su huella de carbono o es un producto único. Correcto. Tú puedes hacerle dos partes. Cuando haces tu primera simulación financiera, sabes tu coste unitario de producción, tiene un cierto margen de incertidumbre, proyectas en tu modelo económico una TIR, un IRR que satisfaga
a todos los socios e inversores, un modelo de negocio sostenible, devolución de deuda en su correcto plazo y te da un precio de venta. Pero sí que es verdad que haciendo proyecciones a futuro, ¿vale? Todavía no es una commodity, existen dos modelos de negocio. O bien machar un contrato y vender el 100% de la producción en un contrato a precio cerrado en el que indexes la variabilidad a una proyección del IPC, la inflación o incluso a una parte de la evolución del mercado del crédito ETS, puesto que es totalmente transferible, ¿vale? Pues de ahí hablamos de lo que hablamos antes del blockchain y en función a quién sea los takers final, ¿no? Si es una refinería en Alemania, obviamente no solo se beneficia del crédito ETS a cuanto esté, sino que además tiene un premium del gobierno federal alemán. Entonces depende, ¿no? El mecanismo de fijación de precios final, hay una parte fija, pero es decisión de la empresa en el que tú digas, oye, pues una parte la cierro en el que me da la devolución de la deuda y una parte de mi rentabilidad y otro porcentaje juego a cómo esté el mercado, ¿no? A la fluctuación de que en cuanto empiece a haber cantidad de metanol verde premium renovable, pues obviamente empezará un trading y empezará a convertirse en una commodity. Eso ya es una decisión empresarial. No estoy diciendo qué es lo que vamos a hacer, pero que creo que he hecho un análisis de cuáles son todas las posibilidades. Depende de cada modelo financiero. Pues es otra cosa que queda pendiente, yo creo que para la mayor parte de los proyectos también, saber cómo definir esto, porque nosotros aún estábamos estos días también hablando, bueno, mucho de tema de fijación de precios del hidrógeno y demás. Y claro, lógicamente el hidrógeno no lo vas a vender ni siquiera por lo que te cuesta a ti, ni por lo que te cuesta a ti más la rentabilidad que le quieras sacar, sino que sobre todo es por lo que el cliente, el consumidor esté dispuesto a pagar, ¿no? Y eso solo sabe cuantificarlo el cliente. Luego tú, pues por una serie de proyectos o cruzándolo, lógicamente, si tienes rentabilidad o no, pues lo venderás o no lo venderás. Pero el cliente es el que va a fijar este precio y es el único que realmente sabe cuánto le impacta, ya no solo en todo esto que has comentado, Diego, sino que yo también creo que una cosa muy importante, lo hemos comentado al inicio de la llamada, ¿no? Por ejemplo, Lego, es que, por ejemplo, la cuestión de marketing, para una empresa externa es imposible de valorar. Pero para una empresa como Lego, decir que sus piezas son completamente renovables, o para una empresa como Inditex, que su ropa viene impulsada por combustible sostenible, eso es algo difícil de medir para ellos, imposible para nosotros, ¿no? Exacto, pero que siempre hay empresas que en esta primera parte más allá de cumplir normativa, que ya hay ciertos cupos de cumplir, siempre hay empresas que están dispuestas a pagar ese premium. Desde luego. Responsabilidad social corporativa, te puedo poner ejemplos de acero sostenible, pues lo mismo, ¿no? Siempre habrá un cupo de este mercado en el que haya empresas que estén dispuestas a pagar ese premium, ¿no? Si antes yo no he dicho el precio de venta, simplemente dije el coste de producción del metanol, que todo el mundo que esté estudiando sabrá que en números gordos está en torno a 1.000 euros, ¿vale? Ya yo dije un gap más. Pues obviamente, y el precio de venta te saldrá en función a la rentabilidad que quieras meterle, ¿no? A cada modelo de negocio y cómo quiera hacerlo. Pero algo que está en función a donde lo adquiera al doble que FOB Rotterdam de origen gris, pues alguien dirá en su cuenta de resultados, oye, una pequeña parte de este porcentaje lo pago al doble, pero cumplo con mis criterios de responsabilidad y creo en la descarbonización. Pues porque se pueden hacer las dos cosas, se puede ganar dinero y se puede ayudar a no contaminar, ¿no? Y al cambio climático, claro que sí. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo, que eso depende de cada empresa, pero obviamente lo que tenemos que es andar los pasos para que en los siguientes años deje de ser una excepcionalidad y tengamos independencia energética en Europa apostando por la tecnología del hidrógeno, sus derivados, transportadores. 100%. Y en ello estamos todos, ¿no? En este apasionante mundo. Desde hace 4 o 5 años, no solo nosotros, sino vosotros y otra mucha gente, joven y no tan joven, está involucrada en este apasionante mundo de las moléculas verdes. Sí, señor, sí, señor. Y oye, ya dos preguntas que te las voy a mandar juntas, porque una yo creo que ya la has contestado, que es si el consumo que estáis viendo del este metanol es local o internacional, y también yo creo que la otra la has dejado que era al principio, si tenéis pensado algo adicional con este metanol, como pues hacerle un upgrading o lo que sea, pero bueno, hemos entendido que no, ¿no? Que simplemente de momento la molécula y... Bueno, voy a empezar por la última porque me apasiona mucho. Yo soy un gran aficionado a las carreras, ¿no? Y a los coches, ¿no? Antes hablamos de por qué se llamaba Proyecto NASCAR. Como decisión estratégica a día de hoy, ¿no? A marzo, a como estamos, a mediados de marzo, no tenemos pensado el seguir, ¿no? A pesar de tener una marca para ello
y quedarnos simplemente en el metanol. Hicimos una pequeña prospección porque tecnología MTG, Methanol to Gasoline, pues bueno, pues no hay muchas, ¿no? Aunque hay algunas de universidades, pero comerciales, viables, vuelvo a lo mismo, que sean bancables, pues no hay muchas, ¿vale? Te podría decir que en un análisis de riesgo, siempre hablo de esto, ¿no? Porque yo mismo he sido mi primer filtro de análisis de riesgo antes de exponerlo, ¿no? a analistas externos. Pues puede haber dos, uno norteamericano y otro norte-europeo. Pero de momento no. De momento no lo tenemos pensado hacer una fase final y hacer el combustible. Tuvimos un coqueteo con una empresa alemana muy interesante, una pyme, ¿vale? Que hacía combustibles para vehículos de competición, de ahí que haya dicho yo lo de mi interés, pero bueno, están todavía un poco lejos de llegar a la escala industrial y para hacer 40.000 litros al año no es suficiente. Entonces, vuelvo. Estaría muy bien para un proyecto de investigación, pero para llevarlo a una escala comercial viable tienes que recurrir y ese es un mundo, por así decirlo, que de momento están las petroleras grandes. Nosotros nos quedamos en un paso intermedio, por aquello de no molestar excesivamente, ¿sabes? Y no intentar tocar todos los palos. Y la otra pregunta, perdona, Javier. Sí, era si era local o internacional ese consumidor. No, sí. Internacional. Vale. Como lo venda, pues eso es lo mismo, ¿no? Puede que obviamente puede que el traspaso, ¿no? Sea en territorio nacional, pero obviamente el consumo se produce fuera, ¿no? Y con lo cual la entidad que finalmente te lo compra tiene un domicilio que no está en España. Sí, quien tiene dinero y quien está dispuesto a pagar ese plus suele ser gente del norte de Europa. Pues Diego, ya la última pregunta que teníamos era planes de futuro. ¿Cuáles son los planes de futuro que tenéis con el proyecto? ¿Ampliaciones? ¿Extenderos a replicar proyectos por otras partes de España? Pues sí, ¿vale? Con nosotros, ¿vale? Con tecnología propia, bueno, pues tenemos, por así decirlo, un conjunto de algoritmos para determinar posiciones donde puede ser muy factible la colocación de plantas. Y ahora mismo en nuestro pipeline cercano, ¿qué significa? Con materia prima y permisiología favorable presumiblemente, tenemos acceso a esta primera fase de 36.500, llevarlo en la misma ubicación cercana en torno a 110.000 toneladas de metanol. En un pipeline un poco más a medio plazo, significa 2027-2030, sí tenemos preseleccionadas ubicaciones pues para poder hacer casi el 25% de la demanda de España. Obviamente son proyectos muy ambiciosos y ahí es donde entro. Ahí es donde hay que navegar juntos. Solo no se podría por inversiones. Imaginaros números gordos que están en la bibliografía. Si para 300.000 toneladas se requieren más o menos 1.000 millones de inversión, pues ahí tenéis los números, ¿no? Ahí tenéis los números. Pero que la demanda a partir del año 2027 y a partir del 2030 va a haber siempre mucha más demanda que oferta, a no ser que bastantes proyectos de hidrógeno ahora se reorienten a metanol y bienvenido sea. Yo no lo veo en ningún momento como competencia. Creo que la colaboración es fundamental. Pues con esa última frase, Diego, vamos a dar por concluida esta entrevista que, como decía al principio, nos hacía muchísima ilusión y sabes que ya llevábamos pues algunos meses esperando para poder tenerla. Aprovecho también para mandarles un saludo a Diego y a Germán, porque la verdad que todo lo que has ido diciendo de PYME, de colaboración, de ser abiertos, es algo que desde CETAR pues lo refrendáis y lo mostráis con hechos más que con palabras, ¿no? Yo creo que hablo en nombre de todos los oyentes de este episodio, que muchísimas gracias por ser tan transparente, como decíamos antes, porque yo no termino de entender a veces todo este secretismo, sobre todo cuando compartir información no es algo que te vaya a quitar o a dar un contrato, ¿no? Sino que, de hecho, pues te hace incluso poder tener más colaboradores o más clientes, así que creo que todo el mundo habrá aprendido un montón con todo lo que has ido diciendo. Seguro que más de uno te contacta para solucionar alguna duda o comentar alguna discrepancia. Pero, Diego, no podemos hacer más que darte las gracias a ti, a CETAR, y sobre todo emplazarnos a futuros episodios para ir comentando el desarrollo de este y muchos otros proyectos que vais a ir desarrollando por toda la península.
Así que por nuestra parte no nos queda más que desearte, o desearos, mejor dicho, la mayor de las suertes y que nos volvamos a ver pronto. Muy bien, muchísimas gracias, Bryce, Javier. Fíjate que la única, no sé cuánto tiempo tengo, siempre, que yo soy muy seguidor de tus podcasts, siempre preguntas, ¿dónde te ves en un futuro? La única pregunta que me preparo y no me la haces. ¿Vale? Pues te la lanzamos, Diego. ¿Dónde te ves en un futuro? Pues no me veo no solo en mi empresa, sino me encantaría dirigir un departamento de innovación para poder invertir muchísimo dinero y en dar pasos agigantados, ¿no? En este mundo. Y no tener que estar anclado a la rentabilidad simplemente, sino dirigir algún departamento técnico de una gran multinacional en el que no con le fondos duela suficientes para poder hacer cosas, ¿verdad? Correcto. Y no estar anclado a la parte económica, que bien como CEO necesito hacerla, pero mi parte de arquitecto, ingeniero, la que me encantaría disponer de fondos ilimitados para investigar. Ya sé que pues... es muy difícil, pero bueno, como todo el mundo está dispuesto a soñar, y digo, la única pregunta que me he preparado no me la hacen, así es donde ¿Vale? Es la pregunta que hacemos siempre, pero... Despiche mío, sí. Un placer, Diego, tenerte, agradecerte, como ha dicho Bryce, y deseando escuchar nuevas noticias de vosotros pronto. Encantado, un placer. Y nada, aquí me tenéis para, si Dios quiere, informar de nuevas noticias y nuevos proyectos. Un abrazo, Diego. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que hemos contado con Diego Clemente, de la empresa INDEZAER, a quien agradecemos enormemente todos los datos y la transparencia que ha mostrado con su proyecto bandera, el proyecto NASCAR de producción de metanol allí en Almería. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.